sectores sociales importantísimos donde hay discriminación por razón de sexo o de religión, y en ellos tenemos que luchar todos, y vosotros que sois el futuro sobre todo, desde aquí os animo a que luchéis por la igualdad de todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, pertenezcan a cualquier religión o cualquier etnia en particular. Así que nada, animaros a que sigáis luchando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar os quiero dar la bienvenida a vuestra casa, que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y agradecer a los dos colegios que estáis aquí, al Lucema y al John Lennon, que estéis hoy por la mañana aquí en el Ayuntamiento, y quiero agradecer a los dos centros y agradecer a vuestros profesores y profesoras pues el trabajo que venís haciendo en las clases, y que espero y deseo pues que también os sean útiles para conocer con más profundidad pues lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Yo os voy a leer un texto también breve, que es la moción que el próximo viernes, que tenemos pleno en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues llevaremos para su aprobación con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el texto y la moción que aprobaremos en el pleno del Ayuntamiento dice lo siguiente: hace ahora 64 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como la propia Organización de Naciones Unidas reconoce, esta declaración es universal, duradera y dinámica. Nos atañe a todas las personas, al conjunto de la ciudadanía y a los poderes públicos. Con este texto, Naciones Unidas pretende elevar el nivel de vida del conjunto de la humanidad y que sus valores esenciales, la inherente dignidad humana, las libertades públicas, el derecho, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la justicia se apliquen a todas las personas en todas sus edades y géneros, en todo lugar y en todo momento, dentro de un concepto más amplio de libertad y condición social y económica. A partir de ahí son innumerables los textos internacionales que recogen o concentran los principios de la Declaración Universal de 1948. A ellos se abre nuestro texto constitucional a través de su artículo 10.2, que reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. La consecución de estos derechos, el progreso social, es asimismo una responsabilidad pública que el artículo 9.2 de nuestra Constitución ejemplifica cuando establece que para la libertad y la igualdad de cada persona y de los grupos en que ésta se integra sean realmente efectivas. Es obligación de los Estados promover las condiciones y remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. En este año 2012, la responsabilidad colectiva en la defensa de los derechos consagrados en la Declaración debe reafirmarse. Somos conscientes de que esta declaración no se cumple en amplias zonas de la Tierra. Son muchos los países en los que se desprecia o se vulnera su contenido, privando a sus habitantes de estos derechos básicos y, por tanto, de sus legítimas aspiraciones a la libertad, la dignidad y la igualdad. Y en este sentido, el punto reconoce públicamente la tarea de todas aquellas personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, que siguen luchando día a día para hacer realidad los grandes objetivos de esta declaración, y reitera su compromiso con la letra y el espíritu de la Declaración de Derechos Humanos en el 64 aniversario de su aprobación. Espero y deseo, por lo tanto, que os haya servido todo lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos para vuestro quehacer diario, y además que seáis agentes para trasladar al resto de los niños y de las niñas de Fuenlabrada la importancia que tiene en conocer los derechos humanos. Por mi parte, nada más, reiterar mi felicitación, mi agradecimiento que